Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sara Quintero, soy profesora de la Universidad de Guadalajara y la ponencia de este día se llama Jaque Mate, notas periodísticas ajedrecísticas con miras a desarrollar la competencia textual. Aquí les presento el plan que vamos a seguir en esta ponencia. En primer lugar, la introducción, enseguida el marco teórico, posteriormente el contexto de la propuesta didáctica, enseguida la revisión de la literatura, luego el desarrollo de la propuesta didáctica y finalmente las conclusiones. Esta propuesta se basa en, pues justamente en una secuencia didáctica que tiene que ver con notas periodísticas de ajedrez. Y entonces, ¿por qué el ajedrez? Bueno, pues el ajedrez es un juego de mesa, pero también es un deporte. Hay quienes lo califican como un arte intelectual e incluso como una ciencia. ¿Por qué? Porque de alguna manera tiene que ver con un desafío de solucionar problemas. Entonces, pues de alguna manera ha tenido tanto auge, sobre todo en los últimos años, que en la actualidad justamente hay algunos diarios que le reservan un espacio en su sección deportiva. Y tal es el caso del diario británico The Guardian. Así pues, el objetivo de esta ponencia pues, es justamente presentar una propuesta de secuencia didáctica en la que vamos a trabajar ciertas características textuales en notas periodísticas deportivas que son publicadas o que fueron publicadas en The Guardian. Para el marco teórico tenemos tres conceptos básicos que pretendemos elucidar rápidamente. El primero tiene que ver con las características del ajedrez en sí, es decir, de la disciplina deportiva del ajedrez. Posteriormente nos adentraremos en lo que distingue al discurso ajedrecístico de otro tipo de discursos, sobre todo en el plano de los deportes. Y finalmente la importancia de la lingüística del texto, ya que justamente esta propuesta se pretende llevar a cabo en un grupo de estudiantes de maestría en el marco de una materia que se llama justamente así, lingüística del texto. Entonces, bueno, pues las características del ajedrez básicamente es que se define, o bueno, más que nada la Federación Internacional de Ajedrez, la FIDE, lo define como un juego entre dos oponentes que se lleva a cabo en un tablero cuadrangular, que está constituido de 8 casillas por 8 casillas y estas casillas están alternadas en blanco y negro. Y en dicho tablero, bueno, sobre todo en las dos líneas, en las dos primeras líneas de cada oponente, pues se van a disponer 16 diferentes piezas, 16 piezas con las que cuentan pues estos jugadores al inicio de una partida. Y justamente, bueno, pues hay 8 peones, hay 2 torres, hay 2 caballos para cada uno de ellos, hay 2 alfiles, una dama y un rey. Y cada una de estas piezas no solamente tiene un valor específico, sino que también tiene la capacidad de moverse o desplazarse por el tablero de manera específica. Una gran variedad de estudios que dan cuenta de los beneficios que se derivan del hecho de jugar ajedrez en diferentes ámbitos, ya sea en el ámbito escolar, en el ámbito, por ejemplo, del adulto, del joven, en fin. Y bueno, entre estas, digamos, estos beneficios o estas ventajas, pues destaca justamente el incremento de habilidades intelectuales, la mejoría de la capacidad de atención y concentración, y por otro lado, el desarrollo de capacidades cognitivas. Aquí tenemos en la diapositiva justamente, bueno, pues los diferentes estudios que hemos nombrado solamente por resaltar algunos de ellos, pero lo que sí es que en torno al discurso que se deriva de los juegos de ajedrez, de las partidas de ajedrez, hay muy pocos estudios, son casi nulos. Y bueno, pues justamente es lo que queremos resaltar como originalidad de nuestro estudio. Es decir, quisiéramos nosotros proponer el hecho de partir de un género discursivo que ha sido poco estudiado justamente para trabajar ciertas competencias textuales, ¿no? Entonces, justamente lo que tenemos aquí, que es partir del género discursivo de las notas periodísticas ajedrecísticas a fin de desarrollar la competencia textual, en donde, bueno, pues en estudiantes de posgrado, de un posgrado especializado en lenguas y culturas inglesas. Y por un lado, bueno, pues los estudiantes se van a encontrar ante un género discursivo que les es sumamente familiar, como la nota periodística. Pero por otro lado, deberán enfrentarse a textos que tratan sobre una disciplina deportiva de corte intelectual, lo que ya representa cierto desafío, ¿no? Un poquito challenging para ellos, tal como sugiere Cabrera,
respecto del uso de materiales auténticos en el aula de clase. Entonces es justamente lo que nosotros pretendemos hacer. En cuanto al discurso ajedrecístico, bueno, pues por un lado vamos a ver que este discurso refiere a cuestiones terminológicas que son casi muy comunes a todos los deportes, ¿no? Cómo nombrar una competencia, la organización de una competencia, que si son cuartos de final, que si son octavos, que si es la final, o por ejemplo, cómo denominar a los participantes, a los competidores, que son oponentes, en fin, incluso la partida de ajedrez, bueno, pues que a veces es un duelo, como sucede en otros ámbitos deportivos. Pero por otro lado, también hay vocabulario específico del ajedrez que ya consiste, por ejemplo, en designar cada una de las piezas del tablero. Por otro lado, también denominar ciertos movimientos que ocurren en el tablero y que, bueno, que llevan un nombre específico, ¿no? Y que tienen digamos, un objetivo, una finalidad específica respecto de la respuesta que pueda tener el contrincante. Entonces, pues digamos que estos términos y estas estructuras, que son un poquito especializadas ya en torno a la cuestión ajedrecística, pues tienen una relación estrecha con el campo léxico bélico-militar, tal como sucede en la terminología de otras disciplinas deportivas, tal como lo menciona Susana Guerrero. Por ejemplo, en el ámbito del fútbol, por mencionar simplemente un ejemplo muy popular, tenemos justamente que un partido es un duelo, como sucede en el ajedrez. O, por ejemplo, que un tiro hacia la portería pues puede ser un riflazo, puede ser un disparo, puede ser un cañonazo o incluso un zambombazo, ¿no? Y bueno, pues algo parecido, no en esos términos, pero sí algo parecido sucede en torno al ajedrez, ya que incluso se piensa una partida de ajedrez como una analogía a una guerra, ¿no? Entre dos bandos. En cuanto al tercer tema de nuestro marco teórico, es decir, la lingüística del texto, para nosotros es muy importante porque, bueno, pues forma parte, es una materia para nosotros en la maestría que forma parte del contenido del plan de estudios que le ofrecemos a los estudiantes. Y bueno, ¿y por qué es importante esta materia? Bueno, justamente porque de acuerdo con de Bogran y Dressler, así como de acuerdo con Van Dijk, un texto va más allá de la mera suma de oraciones bien formadas y colocadas en una secuencia lógica, ¿no? Un texto es una unidad que es mucho más compleja y que de alguna manera tiene que cumplir con normas y principios reguladores de la comunicación textual. Y bien, es cierto que está constituida de oraciones, pero son oraciones que se insertan en un contexto situacional extralingüístico, ¿no? Que tiene que ver con un eje espacio-temporal y que tiene que ver incluso con ciertos participantes que interactúan en este contexto situación, ¿no? Entonces, esto es importante de resaltar. Y por otro lado, de acuerdo con Huerta y García, pues la lingüística del texto se ocupa de jerarquizar la información que se da en los textos justamente en tres diferentes planos. Uno es la superestructura esquemática, otro es la macroestructura semántica y finalmente también la microestructura textual. La superestructura la entendemos nosotros, al igual que Huerta y García, como la forma global de organizar los componentes de un texto, es decir, el esqueleto del texto. Por otro lado, tenemos la macroestructura semántica que tiene que ver con el contenido significativo general que presenta un texto en específico. Y finalmente, la microestructura alude a las diversas unidades que conforman el texto, sobre todo en cuestiones de cohesión y coherencia textual. Según Casado, bueno, pues la lingüística del texto ha tenido grandes avances en cuanto a la elucidación de las propiedades de los textos y la caracterización de ciertos tipos y géneros discursivos. Sin embargo, no todos los géneros han recibido la misma atención y se han estudiado con el mismo rigor y empeño. Y aquí justamente nosotros resaltamos que las notas periodísticas, y en específico las notas periodísticas deportivas, y más en particular aquellas que aluden a realidades ajedrecísticas, pues han sido casi nulamente estudiadas y justamente es lo que nosotros queremos presentar, ¿no? O sea, cómo explotar notas periodísticas, en concreto textos ajedrecísticos, para trabajar contenidos teóricos referentes a la lingüística del texto. ¿Para qué? Para que posteriormente nuestros estudiantes también puedan aplicar esas nociones que parecen teóricas o demasiado teóricas, pero que son sumamente aplicables y son sumamente prácticas
justamente que lo puedan poner en práctica en sus procesos de enseñanza-aprendizaje, cuando ellos están delante del grupo, ¿no? En sus prácticas docentes. Ahora bien, en cuanto al contexto de nuestra propuesta, pues nosotros pretendemos llevarla a cabo en un grupo de estudiantes de la maestría en estudios de las lenguas y culturas inglesas, que pertenece al Departamento de Lenguas Modernas de la Universidad de Guadalajara. Y este programa se enfoca en formar especialistas en tres áreas del conocimiento: en la didáctica del inglés como lengua extranjera, en la lingüística y también en los estudios culturales. Mi materia de lingüística del texto, pues lógicamente forma parte del eje de la lingüística y se imparte como materia optativa durante el tercer o cuarto semestre, dependiendo de los intereses de investigación de nuestros estudiantes. Y bueno, la finalidad del curso pues consiste en ofrecerles a los estudiantes una variedad, una gama de herramientas lingüístico-textuales para que analicen diversos géneros discursivos de cierta complejidad, que sean un tanto desafiantes para ellos y que puedan desarrollar la competencia textual, y que a su vez ellos puedan utilizar estos conceptos en su práctica docente, ¿no? Entonces, para la secuencia que proponemos, decidimos trabajar en específico los conceptos de superestructura, macroestructura y microestructura, con base en un corpus de notas periodísticas de ajedrez publicados en el diario británico The Guardian. Cierto que ha habido antecedentes, sobre todo en propuestas de uso de notas periodísticas para trabajar diferentes áreas, ¿no? Yo nada más voy a mencionar dos en esta presentación. En primer lugar, tenemos a Vilosa de 2019, que propone una secuencia de actividades para desarrollar competencias tanto de producción como de comprensión con base en diferentes géneros periodísticos de opinión: editorial, comentario, crítica, cartas al director, etcétera, ¿no? Y esta propuesta en concreto va dirigida a estudiantes de periodismo, de comunicación y humanidades, así como estudiantes de español como lengua extranjera. Y bueno, pues lo que quiere la autora es como analizar primero los artículos de opinión, explicar sus características más importantes, para que a la vez los estudiantes, una vez analizados los textos, ellos puedan reproducirlos, ellos sean capaces de producir, de redactar un texto de opinión. Y en cuanto a propuestas didácticas más específicas que tratan de alguna manera de trabajar la lingüística del texto con base en corpus de notas periodísticas, pues tenemos a Garrido y Romero. Ellos trabajan una secuencia didáctica, o proponen más bien una secuencia didáctica basada en la comprensión y producción de textos periodísticos para estudiantes de secundaria, en donde se trabaje más allá de la oración y se pueda trabajar justamente una gramática más textual, es decir, con contenidos gramaticales en un nivel suprasegmental. Ahora bien, en concreto ya nuestra propuesta pues consta del siguiente objetivo, que justamente es desarrollar la competencia textual en estudiantes de la maestría. Y para ello proponemos 4 sesiones de 3 horas, es decir, 12 horas de trabajo en el aula de clases, para trabajar los 3 conceptos que ya hemos mencionado. Para ello, pues nos basamos en un corpus de 10 notas periodísticas de The Guardian. ¿Por qué The Guardian? Porque en palabras de Ramón, The Guardian is one of the most respected newspapers in the United Kingdom for its trustworthiness and plurality of expression. Y asimismo es uno de los pocos diarios también que publican regularmente notas ajedrecísticas. Entonces, bueno, pues ahí está la situación. Aquí tenemos el corpus en el que nos basamos para hacer la propuesta. Tenemos las 10 notas y la fecha de publicación. Y bueno, pues tenemos 3 fases de intervención. La primera fase tiene que ver con observación e identificación. Como señala, bueno, pues a fin de identificar los elementos de un género discursivo, es indispensable analizar su superestructura, y para ello les vamos a repartir a los estudiantes un corpus, bueno, el corpus de las notas periodísticas. Vamos a pedirles que hagan un recorrido rápido, una prelectura de los textos, y que puedan dar cuenta de los elementos o de los elementos constitutivos del texto, sin entrar en detalles, ¿no? Entonces, básicamente, con esto pretendemos trabajar la superestructura y que puedan llegar a esto, ¿no? Que puedan identificar que hay un titular, una entradilla, el nombre del autor, la fecha de publicación, un tablero como este con un desafío ajedrecístico, posteriormente el cuerpo de la nota y finalmente la solución del desafío.
Más o menos así se ve en realidad. Hay una fase de análisis en donde, bueno, vamos a trabajar cuestiones ya más teóricas y nuestro objetivo es distribuirles un documento de referencia teórica en el que se elucidan los tres conceptos y que detonen de alguna manera el diálogo entre los estudiantes y el docente, por supuesto. Y bueno, también una vez, digamos, ya el diálogo generado, pues pretendemos distribuirles a los estudiantes los textos por equipos y que justamente ellos analicen los textos con miras a detectar la macroestructura de cada uno de ellos. Y finalmente, bueno, pues también van a detectar la microestructura para enfocarse en ya términos y expresiones específicas, por un lado, que aludan a una realidad deportiva cualquiera, y por otro lado, que aludan a una realidad específica del ajedrez, ¿no? Tal como más o menos se presenta aquí, todo lo que está resaltado, por ejemplo, en gris, alude a una realidad ajedrecística en específico, ¿no? Una defensa escandinava, o por ejemplo, la notación específica muy descriptiva del ajedrez. Y por otra parte, por ejemplo, en rojo tenemos cuestiones un poquito como más generales a nivel deportivo, ganar algunas partidas, o una jugada sufrida o sufrir de una jugada, ganar con tantos movimientos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente es lo que pretendemos que nuestros estudiantes sean capaces de hacer en esta fase. Y finalmente, en la fase de producción, pues vamos a proponer ejercicios textuales de reformulación y de paráfrasis para que posteriormente los estudiantes, digamos, tengan un previo de redacción de textos pequeños o de fragmentos textuales, y posteriormente les vamos a pedir que elijan un evento deportivo y que den cuenta de él en una nota periodística. Y en un primer momento van a recabar la información, en un segundo momento van a concebir el esquema del texto a manera de superestructura, posteriormente van a completar el esquema o lo van a ir alimentando con otras notas breves de información que va a contener cada componente del texto a manera de macroestructura, y finalmente se van a sentar a redactar la nota periodística del evento, respetando justamente los diferentes componentes y las informaciones. Y lógicamente, bueno, pues pretendemos que aquí trabajen la microestructura del texto a fin de dar cuenta de una unidad textual coherente y cohesionada. Hemos llegado al momento de las conclusiones y en este sentido, pues podemos decir que la originalidad de esta secuencia que proponemos yace en el hecho de explotar un género discursivo específico como la nota ajedrecística del diario The Guardian a fin de desarrollar competencias textuales, declarativas y sobre todo procedimentales en un grupo de maestrantes que cursan la maestría en estudios de las lenguas y culturas inglesas, la asignatura en específico, lingüística del texto. La secuencia pues está dividida, como vimos, en tres grandes apartados a fin de lograr un aprendizaje integrador sistematizado. Una etapa de observación para sensibilizar al tema, una etapa de análisis con un texto de referencia teórico que sirve de detonante para crear un diálogo y para aplicar posteriormente estas nociones en la realidad en un texto, y por último una fase de producción que va desde pequeños ejercicios textuales hasta la producción de un texto completo y complejo. Y bueno, pues básicamente es lo que pretendemos ofrecer a nuestros estudiantes en esta propuesta. Aquí están las referencias bibliográficas. Dejo de compartir, les agradezco muchísimo su atención y si hay dudas o comentarios, por supuesto que quedo atento. Muchas gracias y hasta el próximo cruce de caminos.